en otra temática. Bien, para hoy la idea era que ustedes hablen y expongan lo que han empezado a encontrar sobre el tema que eligieron, cosa que nosotros les podamos hacer una evolución de manera individual, pero también grupal. Es decir, vamos a tratar que los que expongan sean de diferentes temáticas, para darles lineamientos. Entonces todos aquellos que han elegido justo la misma temática, escuchen, presten atención sobre lo que explicamos o sobre lo que estamos diciendo, y es más, lo interesante sería que quien comienza dice, bueno, el tema que elegí es juguetes, todos aquellos que buscaron sobre el mismo tema, aporten a lo que diga el compañero. ¿Está bien? Entonces, entre todos podemos armar una buena idea, podemos compartir cierta información, podemos anotar qué le falta a cada uno. Entonces ustedes dirán, ah, lo encontré, se pueden compartir la información, ¿bien? Entonces, de alguna manera nos nutrimos todos. Bien, no sé, ¿quién quiere arrancar? Si no, ustedes ya saben que vieron, arranco y no paro de hablar, así que no. Ahora me callo, es más, cierro el micrófono y escucho. Yo puedo arrancar, yo elegí instrumentos musicales. Dale, Nico, bien. Yo no tenía mucha idea de cómo empezar, así que lo que hice fue abrir un archivo de texto y empecé a juntar links. Listo. Empecé a buscar, perdón, una casa de familia. Está Empecé a bien. buscar links de las distintas cosas que venían con el instrumento musical. Yo elegí una guitarra, pero no porque toque la guitarra o nada así, sino porque me interesaba ver cómo interactuaba el sonido con la madera. Muy bien. Entonces empecé buscando distintos tipos de maderas. Como digo, tengo una lista de links de distintas cosas, como los tipos de madera, los tipos de guitarra, la fabricación, el sonido, todo cosas así. Y voy a ir yendo por punto, haciendo un resumen de cada uno para después meterlo en el trabajo final. Está bien. ¿Está bien? Bueno, hay diferentes maneras de encarar. Patri, recién hablaste y no se te escuchó. No sé si hablaste bajo o tenés el volumen bajo. No, ¿ahí me escuchan? Ah, ahí sí. Sí, sí. No, preguntaba si era una guitarra electroacústica o una guitarra española, aunque en realidad lo único que cambia Busqué, es la parte de la la principal era tensión. una ¿Sí? guitarra criolla, pero también hace referencia a guitarras eléctricas. Porque es distinto, porque eso lo terminé investigando cosas que nada que ver, como definición, tipo terminologías musicales y cosas así. Em, y es distinto una guitarra eléctrica que una guitarra acústica, porque la guitarra acústica tiene caja de resonancia y la guitarra eléctrica tiene cuerpo sólido. Entonces nada, es distinto. Em, Bueno, ahí, Ahí estoy pasando ahí, un link de cómo se fabrican las españolas, que a lo mejor ya lo viste, pero ahí te muestra un paso a paso detallado. Genial. ahí No, ya todavía no hay, me por Interesante. esa parte. para Así que aquellos bien. que eligieron el mismo tema, instrumentos, y a su vez eligieron la guitarra, ahí ya hay dos maneras de arrancar. Estamos definiendo que la construcción de una guitarra española o clásica no es igual a una guitarra eléctrica, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí ya hay un parámetro que podríamos dividirlo, decir, ¿con cuál voy a trabajar? ¿Con las eléctricas o con las criollas? Me parece que no tiene sentido trabajar con ambas. Hay que centrarse en una de las dos características o tipologías de guitarras. Ahora, podríamos arrancar y definir cuáles son las tipologías de guitarras que existen con sus diferencias. En pos de eso, definir, voy a trabajar con tal, por cuál y cuál motivo. ¿Está bien? La idea de que es un trabajo de investigación, ustedes tienen que aprender a
justificar las tomas de decisiones. Entonces, el definir que dentro del mundo de las guitarras van a trabajar con X modelo, eso sería interesante que así arranque cualquier tipo de trabajo. ¿Está bien? Ujú. Porque también podríamos ir un paso más atrás y decir, bueno, tenemos todos estos instrumentos que usan como parte de la construcción o como materia prima la madera. Y podemos definir cuáles son los instrumentos que se usan con madera. Y a partir de ahí, de hacer un breve relevamiento de todo eso, podemos decir, bien, trabajo con este porque me parece más interesante. ¿Se Claro. entiende lo que digo? Miren cómo si uno empieza a estructurar ese informe, puede empezar de mucho más atrás y empezar como a definir el por qué. Voy desglosando y voy tomando partido y me voy dirigiendo e investigando cada sector de eso. Porque el tema general era instrumentos musicales. Entonces, si es por la temática, yo tendría que empezar tal vez pensando en todos los instrumentos musicales. No lo vamos a hacer porque no tiene sentido, pero digo, desde la lógica de cómo está planteado, podría decir, arranco y hago un breve relevamiento de los instrumentos musicales que tienen como materia prima o como en su porcentaje mayor de construcción aparece la madera, defino todos los que existen. Y después, recién ahí, paso a la elección de los instrumentos. Tampoco está mal arrancar por una, pero digo, en todos hay diferentes clasificaciones. En los pianos también nos vamos a encontrar con diferentes tipos de pianos, todos hechos en madera. Ahora, en algunos la madera es mucho más importante la selección de la misma que en otros. No voy a decir en cuál, porque digo, es parte de lo que ustedes tienen que, seguramente van a encontrar como información. Hacer un piano de cola o un piano vertical no es lo mismo, y los dos están hechos en madera. ¿Está claro? Sí, sí. Esto para todo aquel que piense trabajar con instrumentos. Bien, bueno. Está bien, hay que ahora empezar a ver esa información. Lo que has hecho hasta ahora es solamente relevar como datos generales. Ahora hay que empezar Perdón, que acá me estaban consultando algo en mi casa. Porque también, vos decís, pero digo, también Claro. es una casa de familia. Bien, ¿se entiende, Nicolás? Daría Sí, bueno sí, se entiende. empezar a Tendría que. profundizar sobre esa info para poder charlar un poco más. Claro, claro, tendría que profundizar un poco más. Una cosa que quería preguntar era. En lo que más tendría que profundizar es en el proceso que se lleva a cabo para hacer la guitarra, ¿no? Tipo, tendría que ser como el punto central. Claro. Lo que en realidad nosotros queremos que ustedes profundicen respecto a la investigación que van a llevar adelante es la madera. En el caso de tuyo en particular y el que esté haciendo instrumentos musicales, ¿qué importancia tiene la madera en el producto, en el objeto? O sea, ¿qué relevancia tiene la madera respecto Eso sí lo hice. Sí, 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 sí. Bien. Y Tipo, otra punta importante son dos puntas. Una es conocer, digamos, interiorizarse en tu caso particular con las guitarras, bueno, qué tipo de madera se usan, por qué se usan ese tipo de madera, empezar a estudiar, e investigar y conocer qué importancia, qué relevancia tiene en los distintos tipos. Vas a ver que te vas a encontrar con un montón de variantes de madera dentro de una guitarra que tienen una justificación técnica. O sea, el mismo material está justificado por cómo se usa respecto a si va en la caja, si va en el mástil, digamos, eso como que va variando, bueno, cualidades que tiene la madera en sí. Y la otra parte importante es, bueno, aprender cómo se fabrica una guitarra. O sea, qué procesos técnicos, tecnológicos se llevan adelante para poder fabricar una guitarra. Entonces, de esa manera vos como que vas a aprender en tu investigación dos puntos, digamos. Por un lado, la importancia en sí del uso de la madera y por el otro es cómo se fabrica. O sea, qué pasos técnicos hay que llevar adelante para hacerlo. claro. Sí, 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 sí. Eso estuve fijándome. Eso sí fue un punto que me fijé. Aparentemente podés usar distintos tipos de madera
para la misma guitarra. Una guitarra puede estar compuesta con distintos tipos de madera porque una guitarra está hecha de muchas partes. Exacto. Pero vas a Bueno. ver que no todas se pueden usar para la misma función. Sí se Claro. pueden usar para la misma función específica. Suponte para la caja de resonancia hay distintos tipos de uso de madera, pero no así Claro, no se claro. puede usar tal vez el mismo para el mástil. Vas a tener estaría bueno que lo busques vos, digamos, el por qué. Claro, claro. Y eso no aplica Y igual en la guitarra eléctrica que en la segundo, guitarra criolla. sí, hay un aspecto No. fundamental en cualquier objeto que ustedes investiguen para la madera, que es cómo se usa la orientación del grano. O sea, uno de los condicionantes de diseño que tiene la madera es el grano, la textura. La orientación de ese grano, la orientación de esa veta, del poro, digamos, que tiene la madera, eso lo van a ver que tiene una única manera prácticamente de usarla. Y si leen la teoría y si estudian la madera, se van a dar cuenta el por qué, digamos. Por ahí no se entiende lo que digo, ¿no? No, sí, 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 se entiende, se entiende, se entiende. Tipo, creo que Eso es se de la traslada a cualquier porosidad. producto que hagan ustedes, a cualquier producto que estén estudiando, ya sea guitarra, silla, no sé, casa, van a ver que la orientación del grano de la madera tiene una justificación, es un condicionante de diseño que tenemos que tener en cuenta para fabricar. Claro, claro. Bueno, ¿y alguno quiere comentar algo más? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Sergio, ¿Cómo va? bien, acá andamos. Estás con Eh, viviendas. ¿eh? Estabas con viviendas vos, me acuerdo. Estaba con me enganché por ese lado. Bien, Yo empecé con vivienda, me fui directamente al tema de cabañas de tronco, bien. porque para resolver el trabajo práctico en 12 carillas, más o menos como es la consigna, tampoco puedes desplazarte demasiado, ¿no? Porque puedo escribir un libro al respecto. Sí, Bueno, yo no me empecé, focalizaría, un consejo para vos y para en realidad todos, que concéntrense en aquel que no lo conoce al tema o aquel que no está familiarizado con la madera o aquel incluso que lo está y que va a profundizar una investigación, que se focalicen en aprender sobre el concepto y en conocer cosas nuevas. Digamos, nosotros nos estamos acercando a un material, digo nos estamos porque nosotros no conocemos el estado de arte de cada uno de ustedes en el sentido de si tienen un antecedente previo para trabajar con la madera o no, pero digamos, la idea me parece del trabajo práctico, hay que encasillarlo en 12 carillas, como vos bien decís, pero me parece que lo interesante es que se lleven, o sea, que traten de profundizar ustedes sus conocimientos sobre cómo se usan las maderas, en el caso tuyo para la vivienda, cuáles se usan, por qué se usan y cómo se obtienen, digamos, cómo se fabrican. sí. No sé, yo tengo el trabajo no terminado, pero lo tengo medio armado. Bien. No sé si querés que lo comparta, si lo debilitas lo puedo compartir por pantalla o preferís que no, no sé, Sí, compartilo si podés. A ver, para ver si para puedo. que ¿Lo habilito. tenés que habilitar, Fede? Sí, Ah, bien. para. Un segundito, ya habilito. Ahí están Hago una habilitados para preguntita. poder Ahí compartir. dice, ¿puedo escribir sobre MDF? No, ya contesté que no, porque el Bien. Ah, MDF es listo. un Listo, listo. No, preelaborado. pero recién lo vi, perdón. Ahí se ve. Y los trabajos tienen que ser sobre madera maciza. Ahí lo ven en el trabajo. ¿Sí? Bueno, yo empecé con la portada, como dice más o menos la consigna. Después me fui a un breve antecedente histórico, el tema de las cabañas de tronco. Esto, su inicio fue la parte de Turquía y después se desarrolló mucho la parte de los países escandinavos, porque fue la primera forma más sencilla de fabricar viviendas que se adapten al clima que estaban viviendo con los materiales que tenían a su disposición, ¿no? Después es una referencia, pequeña referencia, porque no hay demasiado, de las cabañas en Argentina, que en realidad al principio se desarrolló en la parte de la precordillera, y esta foto, más que nada, es una nota de color, es una cabaña
de 1900, 1902, que todavía está en pie, donde vivió el famoso forajido Butch Cassidy, que fue cuando se escapó de Estados Unidos y estuvo haciendo fechorías acá en Argentina. Después me voy a los el cuento de antecedentes. Fontana Rosa. ¿Cómo? No, digo que hay un cuento de Fontana Rosa que... un comentario. Bueno, después hay unos antecedentes modernos, donde ya se habla de la cabaña un poco más moderna y que se venden, donde ya en 1920 empezaron a ver kits prefabricados de cabaña. De ahí me voy al tema material, madera y las técnicas de bioconstrucción, o sea, hablo al respecto del beneficio de construir con madera y que no genera tanto daño con respecto a las materiales, a las construcciones tradicionales, al ecosistema. De ahí ya me voy a las características constructivas en la Argentina de lo que es la cabaña. Empiezo describiendo las maderas, que sería lo ideal utilizar maderas de bosque nativo por las cualidades de la madera, sobre todo la resistencia, la dureza y ¿cómo es? La resistencia más que nada de la madera con el transcurso del tiempo, una vez que está muerto el árbol y fabricada la cabaña, ¿no? Y después de ahí, y si bien eso sería lo ideal, no se puede hacer porque el bosque nativo no es renovable, ya hago referencia a los tipos más comunes de madera que se utiliza para la fabricación de las cabañas, que son el Eucalyptus grandis y los pinos Elioti y el otro, el ponderosa. El Eucalyptus grandis se cultiva en la zona mesopotámica, también el Eucalyptus grandis, zona mesopotámica y norte del país, y el Eucalyptus y el pino ponderosa se cultiva más en la zona patagónica, andina patagónica. Con respecto a eso, hago referencia más o menos así someramente las cualidades de esa madera y encontré tres fichas muy interesantes del INTI, donde está resumido y con las fotos de cada especie, las cualidades técnicas, formas de trabajo, durabilidad y todo de cada una de las maderas, que las ibas a poner al final en el trabajo como anexos, ¿no? Para consulta, porque la verdad que son muy, muy buenas esas fichas. Y después ya estaba entrando en la forma de trabajar la madera, o sea, en el machimbrado del tronco, antes del ensamble, que hay, por lo general se puede usar el rollizo o el tronco como viene, pero deja mucha luz entre tronco y tronco, que después hay que rellenarlo. Y actualmente se realizan machimbrados, ¿no? O sea, la cara superior e inferior se rectifica, se ponen planas, y otros hacen, aparte de ese plano, hacen una especie de encastre o machimbre. Y después hay quienes dejan las dos caras visibles redondas y otros dejan la cara visible redonda, la parte exterior, y la interior la dejan plano. Hasta ahí llegó mi trabajo, ya iba a dedicarme al tema de los cimientos o fundaciones, que hay distintas formas, que pueden ser con trineos, con los postes enterrados, o con una primera construcción, ya sea de mampostería tradicional o de piedra, y después la parte de los... Voy a también a dedicar una parte a la parte de los techos, sobre todo el tema de las cabreadas, y sacar una conclusión al final y agregar unas fotos. En cada descripción, por ejemplo, de los machimbrados, agregar fotos de cómo son las formas de machimbrado. Las uniones de las esquinas de los troncos también voy a poner fotos, porque hay distintos tipos de uniones.
y también algunas fotos del tema de los cimientos o de las fundaciones de la cabaña. Básicamente eso es lo que estuve viendo y me pareció encarar el trabajo por ese lado. Bien. A ese informe, además de lo que vos estás contando que le vas a agregar, sería interesante que agregues un gráfico, que lo hagas vos o que lo busques, o en el cual aparezca el gráfico de una cabaña típica, no importa cuál, y que de alguna manera ese gráfico, esa perspectiva, o lo que puedas dibujar, conseguir y demás, explique cada una de las partes, ¿no? Que era uno de los ítems que pedía el TP, que es un gráfico donde se explique, en el caso tuyo, bueno, cómo es la estructura, qué función cumple cada uno de los nombres de esas piezas y cómo trabajan entre sí, Listo. acompañado de esto que vos decías, ¿no? Lo mismo Claro, para la guitarra, en el caso de la guitarra van a tener que agregar un gráfico, bueno, además del gráfico constructivo de cómo se fabrica, un Claro. gráfico de la guitarra en sí explicando cada una de las partes, como para ponerle una especie de nomenclador, digamos, nomenclatura donde uno sepa cuando está hablando de cabreada, cuando está hablando de travesaño, de larguero y demás, que lo encuentre en el gráfico. sí, sí, perfecto. Está. ¿Y qué te iba a decir? Claro, no sé, o sea, esto lo traté de sintetizar. Después, si quiero tocar la guitarra, hablando de instrumentos, puedo seguir poniendo hojas. Tenés distintos diseños de cabañas según se construyan en el sur argentino, o se construyan en la parte ya más mesopotámica o de temperaturas más tropicales. O sea, unas son con aberturas más cerradas, con techos con mayor inclinación, las otras para evitar que el contacto de la, o evitar que la madera se pudra, le hacen todas galerías al exterior en las zonas más tropicales. Por eso, si sigo, viste, las 12 hojas me quedan chicas. Bueno, puede haber anexos. O sea, yo tengo que tener las 12 No, hojas y puedo además, tener... lo que, Sí, decime. a ver, lo que nosotros estamos incentivando con respecto a que son 12 carillas ahora, que sean un poco más, no pasa nada. Pero la intención nuestra es que ustedes aprendan a utilizar algún tipo de cuadro en el cual a nosotros nos sintetice. Entonces, yo podría poner diferentes características de construcción de cabaña. Entonces, una imagen como icónica de cada uno de ellos con una breve descripción. Y ahí tal vez no me lleva más de una carilla. Tal vez yo puedo agarrar y decir diferentes encuentros y vínculos en la construcción de cabañas. Entonces, hago un cuadro a encuentros utilizados en las esquinas, un breve una breve, ¿cómo es? Un breve, para diferentes tipos de pilotes o de vínculos que se utilizan para el armado del basamento de la construcción. Y identifico 4 o 5 que son los más utilizados. Estoy diciendo a boca de jarro, pues no sé cuántos son, pero Sí, ¿se sí, entiende? Entonces, el aplicar cuadros nos sintetiza mucho y nos da la información que necesitamos, porque nosotros tampoco es que queremos que hagan una redacción extensa ni nada, sino que sean específicos. Entonces, hasta yo podría decir y unir un cuadro y decir, este cuadro donde me marca todas las herramientas que se utilizan según el encuentro, vínculo o pieza que voy a fabricar. Entonces, para los pilotes se hace un encuentro a medio tronco o lo que sea, entonces utilizamos tronzadora y serrucho, punto. ¿Se entiende? Y no es que estamos haciendo una redacción, sino que estamos siendo específicos y directamente apuntamos a la información que nosotros queremos que ustedes sepan, que es materialidad, cómo se construye el producto, cuáles son los encuentros, cuáles son las herramientas posibles de uso para esa construcción, porque también eso lo tenemos que saber.
Sí, no había pensado en el cuadro, pero sí había pensado que en cada capítulo, por ejemplo, lo que es ahí como describir el tema del machimbrado de la madera, yo lo que hago es una breve referencia y poner las fotos de cada tipo de machimbrado. En las Está esquinas muy lo bien. Sí, mismo. siempre O sea, no en la un cuadro, imagen nos pero va. la foto después en las esquinas lo mismo. Los tipos de esquinas distintos que existen, los que se utilizan y también lo mismo. Una muy breve referencia de cada uno, no escracharme sobre cada uno, sino más bien nombrarlos, las dos o tres características principales y la foto, para que es lo más gráfico en definitiva. Y el conocimiento, los Está bien. encuentros, las cabriadas, todo lo mismo. Una referencia mínima y las fotos o dibujos que marquen, que deje ver cómo son realmente, ¿no? Está bien. Yo por ahora nada más que decir. ¿Algún otro u otra? Vimos instrumentos, vimos vivienda. A ver, Sergio, hola. Bueno, Sergio y después Marisol, ¿estamos? Ok, bueno, profe, la verdad que no sé si se me escucha bien porque tengo una cámara media vieja. Eh, Sí, sí, ok. te escuchamos y te vemos. Sí, el tema es que me agarró un bajón ahora cuando vi acá que no se puede sobre MDF, porque yo hice una investigación pero de placas OSB, un sistema constructivo, ¿no? Lo llevé por el lado de eso, que es lo que me interesa, digamos. Eh, ya había hecho bastante, pero no sé si sabe de lo que hablo. Son como unos paneles, sí, que son para Sí, construcción. sí, sabemos lo que nos contás. Sería, si no supiésemos, andaríamos mal. Ok, ok, no, Sí, porque a ver, lo que pasa es que bueno, el USB está determinado como un preelaborado. Entonces, el comportamiento de cualquier preelaborado o placa o tablero, como lo llama la bibliografía, no tiene las mismas características y la misma trabajabilidad que nos permite una madera denominamos maciza, ya sea fronda o... ¿Está bien? Entonces, eso está aclarado en el trabajo práctico y lo dijimos el otro día, que no íbamos a trabajar porque los preelaborados en realidad trabajan con otro tipo de vínculos y encuentros que no son los que estamos estudiando o que estamos desarrollando. ¿Se entiende? Es más, por lo general, los preelaborados trabajan con tercer elementos. Existen elementos que se utilizan para vincularlos, pero no es que se vinculan entre sí por una transformación o por un trabajo formal que posee la misma pieza. ¿Se entiende? Porque pierden resistencia, no están pensados para ese tipo de construcción. Sí, no es por capricho, digamos, que no queremos que lo investiguen algo Claro, del MF, sino que en realidad consideramos que una vez que ustedes toman conocimiento sobre cómo se trabaja en sí la madera, lo que dice Fede, bueno, lo que está contando Fede es que en realidad las placas, ya sea USB, MDF, laminado con melamina, laminado plástico, solamente se cortan, se atornillan o se unen entre sí mediante algún otro sistema de unión. No es que esté mal que se usa así porque es la manera de usarla y en realidad la es más, investigación no tiene casi desarrollo de conocimiento de parte de ustedes. y No es no que, tiene insisto, no es que desarrollo es un con capricho, respecto a sino la que en realidad, madera. como lo que queremos que ustedes se lleven de la madera es un aprendizaje acerca de cómo es la madera, cómo se usa la madera y cómo se trabaja, o sea, qué cantidad de herramental está destinado al uso de la madera. Adquiriendo ese conocimiento, ustedes van a poder tranquilamente después conocer sobre el resto de los materiales, que serían el resto de las placas, tipo tableros y demás. No tomamos los preelaborados o los tableros porque hay un sistema en el mercado de vínculos, de rajes, que están pensados para vincular ese tipo de preelaborados. Y no hay nada en madera, son todos elementos metálicos y que ya pasaríamos a tener que desarrollar otro material que todavía ustedes no tienen que verlo.
Entonces, la idea es trabajar con la madera y que su vinculadera. Ok, entonces, bueno, lo doy por descartado, entonces. Ahora Pero lo que yo pregunto es, Sergio, vos habías empezado por el material, ¿y cuál era el producto que estabas analizando? si quiere le muestro lo que había armado. O sea, hice toda una Sí. investigación sobre los paneles SIP y bueno, que estaban elaborados con las placas OSB y en el medio tenía un aislamiento térmico, acústico, y bueno, era una buena manera de usar la madera, ya que es sostenible, digamos, y nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados acá en Argentina, que usamos mucho cemento, ladrillo, bueno, que no es muy Sí, vos lo ecológico que lo relacionaste con la construcción, con la construcción. la ¿Sí? típica construcción de casa americana, que hacen todo en madera, hacen y después Tiene que tener exactamente 12 carillas. O sea, no es una condición de desaprobar. Tentativamente el hecho que pongamos 12 es para ponerle alguna especie de filtro a lo que ustedes preparen. Si, no, si eso no queda acotado, ustedes pueden hacer 100, 5, no saben. Las 12 es para que sea, es lo que calculamos nosotros que son la cantidad que debería llevar para que más o menos contenga los puntos que pedimos. Pero la idea es que si hay algo que no va a entrar por pasarse de 12, no hay ningún problema. Siempre y cuando no sean 250 hojas, por ejemplo. Bueno, bueno, ¿quién estaba estaba hablando? hablando Sergio. Recién Sí, entró un ahí mensaje. volví. Si quieren yo les muestro más o menos lo que venía haciendo. Yo lo relacioné con la construcción y la clase anterior no pude entrar toda la clase, entonces me perdí de mucho. Por eso no me había quedado claro eso. Yo lo relacioné con madera de construcción y bueno, me mandé para ese lado. Está bien, pero volvemos a lo mismo. Tal vez las estructuras que hacen, porque digo, lo que vos apuntaste y por lo que decís es la construcción americana, ¿no? De cómo Sí, construyen las casas. Bueno, la construcción americana, a lo sumo, lo que puede servir de la construcción es que sí usan madera para lo que son las estructuras. Ahora, para todo lo que es el revestimiento, ahí no hay ningún trabajo en el cual nos sirva, a ver, reiteramos, para este trabajo práctico y para los objetivos que apuntamos, no decimos que está mal, ni que no es un tema a tratar, pero no es de lo que estábamos pidiendo nosotros, porque ya ahí carece de todo elemento constructivo, solamente lo que usan es clavo y punto. ¿Se entiende? No hay un trabajo en el cual se piensa un vínculo, un encastre, porque es un revestimiento de toda una estructura. Ahora, si vos, para ver si algo de la información que buscaste puede servirte, bueno, podés seguir con ese tipo de construcción, pero pensar en la estructura de esas construcciones, en el cómo se fabrican las estructuras. Entonces, ahí sí, hay vínculos, hay cabreadas, ¿se claro, entiende? sí. Un sistema es el Steam Farming o algo así. Sí, 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 por eso. Claro, que Steel también framing. se usa, o sea, las placas como para cerrar todo, se hace todo un esqueleto y que también lo estuve mirando, ¿no? Que tenía que ver con esto que estaba investigando. Pero bueno, no, sí, bueno, voy a tener que cambiar entonces. Lo Ya te digo, vos Igual, Sergio, podés, si estuviste investigando sobre steel framing, eh, te habrás dado cuenta que el OSB la única función que cumple es de aislar, digamos, separar, no cumple casi ni una función estructural. Digamos, el OSB se usa como separador de una de las capas, digamos, la estructura en sí del steel framing se lo da los perfiles galvanizados, digamos, que arman toda la casa. Después el resto, claro, o sea, el igual, OSB, la fibra, todos los elementos que se usan, hay una pieza de Dupont que se pone, no me acuerdo cuál es, y todo lo que va después, la placa cementicia, son para darle, aislar la casa, digamos, pero no. sí, 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 sí.
Sí, le da un poco de estructura, igual también. Sí, sí, claro. Sí. Sí, sí, sé lo que me decís, o sea, entiendo. Pero bueno, voy a ver por dónde arranco No, ahora. perdón, digo, no es nuestro tema, nosotros no hacemos casa de steel frame, pero el USB no da función estructural, simplemente está puesto como una de las capas más que tiene los layers. La estructura en sí se calcula y todo el estructurado de la casa es mediante perfilería, que eso incluso tiene un herramental de ingenieril, digamos, hay un software que te calcula de qué manera hay que armarlo para que la casa tenga estructura en sí, suponte si lleva 2 pisos y demás, pero no el USB. Digo, para que no te quedes con esa información. Claro, yo me refería a las placas SIP, que era lo que yo había averiguado. Al estar pegadas, ¿viste? Adentro tiene un aislante, vienen pegadas. Eso es lo que le da también algo de estructura. Pero bueno, voy a ver qué hago, para dónde arranco. Seguramente para la construcción, que es algo también que me interesa. Bueno, buscarle la vuelta. Está bien. Bueno, Yo, profe. sí, Marisol. Bueno, yo para este trabajo elegí un instrumento que es el charango. Más o menos tengo algo hecho del trabajo, pero no sé si está bien. ¿Lo puedo mostrar? Sí, podés, creo, a ver, para. No, estoy en el celu igual. ¿Eh? Estoy en el celu. ¿Y cómo lo quieres compartir? Doy vuelta la cámara. Creo que se puede. Ah, bueno, dale, sí. A ver. ¿Cómo se hace para dar vuelta? Acá está. Bueno, yo puse más. Ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, yo al principio expliqué más o menos lo que es la madera y después fui investigando y puse la reseña histórica del charango, el posible origen que tiene, después puse el significado y después puse las características y después puse las partes del charango y fui poniendo una foto principal del charango con todas sus partes y abajo puse cada una con su nombre, la foto y lo que contiene, digamos, la caja de resonancia, el puente, el mástil Bien. y la Eso es pala todo, o vamos a decir, con respecto al objeto. sí. Después Bueno, estaba investigando la construcción, que más o menos ya tengo la información, pero no la llegué a pasar todavía. bueno, está bien. A ver, este es un tema similar, digo, similar en cuanto a cómo tendríamos que dividir la info, ¿verdad? A ver, tenemos diferentes componentes, diferentes piezas. Cada una de esas piezas se utilizan diferentes materiales, ¿no? Diferentes Sí, tipos de madera, porque para el cuerpo no es lo mismo que para el mástil, no es lo mismo que... claro. Entonces, en cuanto a la estructura del trabajo práctico y a la información que tenés que buscar, es similar a lo que habíamos hablado ya con respecto a la guitarra. De la Y guitarra. después, claro, después, más allá de los materiales, tenemos que encontrar el cómo se construye, cuáles son los vínculos, cómo se va armando esto, si se adhesiva, si se utiliza algún encuentro formal, es decir, hay algún encastre, eh, qué herramientas se utilizan, se utiliza matricería, digo, ahora hay que empezar a desarrollar la cuestión de materiabilidad y procesos. Yo tenía pensado poner cada imagen de cómo va siendo el proceso y explicarlo con mis palabras, cada Sí, está parte muy de bien, su proceso. eso es lo que pedimos, sí. Y es interesante que eh, utilicen mucha imagen, cosa que a nosotros, lo que ustedes describan, sea una descripción más vale corta, pero junto con la imagen a nosotros se nos da clara toda la idea de lo que ustedes investigaron. Y después tenía pensado también, no sé si será mucho ya, poner los tipos de charango que existen, que son un montón.
poner los más importantes, no poner todos. Ahora pregunto, sí, pero ¿cuál es el fin? ¿En qué a nosotros nos va a aportar las diferentes tipologías de charangos? Si voy a esto, si yo busco y veo que la tipología hace al uso de diferentes materiales o tengo que utilizar diferentes procesos, tal vez sí es interesante ponerlo y a su vez es parte del desarrollo. Ahora, si es solamente una cuestión de describir tipologías y eso no hace a las variables de materialidad y de proceso, podemos llegar a nombrarlos, pero digo, no le demos un espacio importante que nos haga perder lugar para poner cosas que sí son importantes. ¿Se entiende? Eso es lo que por eso nosotros hemos definido como un número de hojas. Porque la intención es que ustedes realmente desarrollen los puntos que pedimos en el trabajo práctico. Y no que pongamos historia, pongamos esto, pongamos un montón de cosas de quién lo tocó, quién fue el más famoso que lo tocó, quién lo llevó a hacer el instrumento reconocido. Digo, a ver, podríamos hablar de un montón de cosas sobre el charango. Ahora, pensemos que sea importante en cuanto a la información de lo que pide el trabajo práctico. ¿Está claro? Gracias, profe. Pero bueno, bien, arrancaste, hay algo, hay que empezar a profundizar. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de cómo me imagino cómo sería el trabajo? Yo no tengo nada hecho de forma digital. Sería más o menos describir, en mi caso elegí amoblamientos, en específico estantería. Sería más o menos describir el proceso evolutivo de la estantería y hacer una especie de instrucciones de cómo y el proceso de cómo armar una estantería. ¿Sería algo así? Yo te puedo hacer una pregunta, Juan. ¿Por qué elegís el tema de estantería? Por una cosa que aprendí en el curso de ingreso. Yo soy una persona medianamente alta y me molesta todo el tiempo que las cosas me queden bajas. Y una de las cosas que pensé, que diseñé, yo siempre dibujo algo antes de pensarlo, fue en hacer algo que esté como anclado a la pared y poder ajustar la altura que quiera cada uno. No, está bien, me parece bien. Pero digo, ¿por qué cuando nos toca investigar la madera? Te digo por qué, porque no es que esté mal elegir estantería, pero es un producto, a menos que me esté equivocando totalmente y nos deslumbres con tu investigación, es un producto relativamente simple el objeto. Y no es que esté mal que sea simple, sino que toda la investigación que vos puedas llevar adelante acerca de maderas y de procesos se van a resumir en corte y lijado. Claro. A menos que esté el totalmente análisis, equivocado, a digo, ver, ¿no? O sea, por ahí estoy el equivocado. trabajo práctico no implica que tenés que hacer un manual de construcción de una estantería, porque de última eso responde más al trabajo práctico experimental que tienen que hacer de madera que al trabajo práctico 1 de investigación. Acá ustedes tienen que llevar a cabo una investigación sobre una temática. La estantería no es una temática. De última tendríamos que pensar en mobiliario, colgantes para el hogar o, ¿se entiende? Algo más general la información. No centrarnos en un producto específico, salvo que el producto específico nos permita y tengamos, como dice Patricio, y nos deslumbres que encuentres un montón de información, pero ahora, el trabajo pensá que tenés que hablar de materialidad, de procesos, de encuentros, de tipologías, de diferentes características de madera que se utilizan. No creo que la estantería te dé para tanto. Claro, claro, es algo muy simple. Nosotros pusimos silla y mesa porque ambos objetos son los que reúnen mayor cantidad de procesos productivos. Mayor, claro. Y el hecho de que lo pongamos es porque queremos que ustedes los lean, los miren, los investiguen y que les genere la curiosidad de saber cómo se fabrica eso. Cuando vos te topás ante una mesa, ante una silla o ante algún otro elemento que, bueno, ahora no me está viniendo a la cabeza, el porqué de que nosotros queremos que ustedes investiguen
investiguen, es porque van a poder tener un abanico mucho más grande de procesos productivos. Y creemos que de esa manera van a entender mucho mejor cómo se fabrica, cómo se diseña y cómo se lleva adelante, cómo se obtienen ese tipo de objetos. La estantería, insisto, para mí, por eso digo, es algo que nos deslumbre, es cortar y lijar una tabla y, bueno, algún elemento de sujeción. Que de última, si vos eso es un interés tuyo propio, nosotros te podemos aconsejar tranquilamente en cómo hacerlo, pero por ahí para lo que esperamos de ustedes respecto a que se involucren en la fabricación de productos con madera, por ahí hay que limpiar un poco más el abanico. Listo, gracias, profe. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, Hola, sí. Ahí está, tengo problemas con el internet. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta como para organizarme, porque el trabajo práctico son dos partes. Pido disculpas si pregunto algo que ya lo habían contestado, porque en la primera parte no me pude conectar. Yo lo que hice fue, antes de empezar la investigación, y quiero saber si voy por este camino para no confundirme, tomé nota de preguntas que me haría yo, por ejemplo. Yo lo que quiero hacer y lo que estoy investigando son bastidores, ¿no? Bueno, esto es un bastidor, no sé si todos saben lo que es un bastidor. Bueno, yo no sé usarlo, pero lo voy a usar. Entonces empecé a hacerme preguntas de, por ejemplo, quién lo inventó antes de empezar la investigación. Me llevó a hacer un montón de cosas y me llevó a que el bastidor antes se usaba para pintar. Se sostenía la tela para que quede tensada para pintura, no para bordado. Entonces lo que yo quería era hacer esta investigación y quería saber, en la segunda parte del trabajo práctico es donde yo tengo que empezar a ver cómo es el sistema, digamos, de encastre y buscar las formas de soporte. Y la primera parte es como más de investigación y volcar los contenidos, de dónde saqué la información, algún tipo de imagen, y en la segunda es donde... No, Anaí, son dos trabajos que no están unidos, no están vinculados. Lo único que los vincula es el tema maderas. En el trabajo 2 es un trabajo más experimental en el cual ustedes tienen que, sin necesidad a diseñar, porque no van a diseñar, es desglosar y ustedes van a tener que ahí proponer cómo se arma y construye un objeto X, simple, sencillo. En el caso, ahí sí podría Juan trabajar con una estantería, porque una estantería lo que plantea son una X cantidad de piezas, que no son muy numerosas, y necesitamos decir rotos de encuestro y escastres, y saber con qué material se puede trabajar. Tranquilamente, para el tema 2, para el trabajo práctico experimental de madera, podríamos utilizar eso. Ahora, el trabajo práctico número 1, el tema tiene que ser tiene que tener mucha cantidad de información en la cual podamos desarrollar todos los puntos que estamos planteando. Es decir, materialidad, procesos, tipos de encastres, maquinarias que se usan, y todo a nivel industrial. Ya es claro y evidente que lo que vos nos estás mostrando no es un objeto que cumple con todas esas características. ¿Está bien? Primero porque es un elemento que está hecho, no sé si en MDF o qué, o está hecho en madera maciza. No. No, el que yo tengo es fibroфácil, ¿no? Creo que lo compré para ver cómo era el mecanismo. Eso, pero a ver, lo que se entiende es que ustedes no tienen que partir de un producto. Más allá que nosotros ponemos o estamos hablando de objetos en particular, digo guitarra, vivienda, pero en realidad estamos hablando de un tema, de una generalidad. Entonces, no es cómo se construye, sino cómo se construyen las guitarras. Tienen que haber procesos productivos en masa, en serie, donde hay maquinarias, donde hay una elección de la materia prima, y en este caso la materia prima tiene que ser macizos, no tenemos que trabajar con preelaborados. Entonces, una cosa es el primer trabajo práctico, el de investigación, y el segundo es
uno experimental en el cual ustedes tienen que plantear y resolver un objeto, que en el caso tuyo tampoco se podría utilizar eso, porque no hay un encuentro. No hay encuentros ni tampoco hay una cantidad mínima. Nosotros dijimos que al menos tiene que haber 5 o 6 piezas que esté compuesto ese objeto que ustedes van a pensar, ¿no? Porque tienen que proponer 5 encuentros diferentes. ¿Está claro? ¿Se entiende, Anaí? Sí, 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 ahora me quedó claro, ahí lo aclaré porque eso es lo que me confundía. Yo, por ejemplo, porque en la segunda parte, yo lo que quería era armar un soporte que sí tenía 5, como más de 5 encuentros, pero no estaba segura si estaba bien, que era para sostener esto, no era el elemento en sí, sino era que era para sostener que iba como a una mesa, no sé si es lo mismo. Sí, sí, eso no nos vamos, vuelvo a lo mismo, no vamos a corregir diseño. Lo que vamos a corregir es que tenga una lógica y un sentido en la construcción, ya sea en la utilización de encuentros, encastres, que sean lógicos, ¿no? Y que de última cumpla la función. Nada más. No nos vamos a poner a corregir diseño, porque es más, ustedes aún tienen que transcurrir mucho para poder trabajar y corregir diseño. ¿Está bien? Okay. Nos enfocamos en lo tecnológico. Recuerden, estamos en tecnología, entonces toda nuestra mirada es desde los aspectos tecnológicos, materiabilidad, procesos, máquinas. Digo, los procesos están acompañados de las máquinas, de las herramientas que se usan para esos procesos. ¿Está bien? Perdón, Ese una es el pregunta. enfoque que tenemos que tener. Perdón, con respecto a lo que comentás, mi intención era hacer el trabajo con respecto a la fabricación de guitarras, ¿no? Porque es algo que medianamente estoy familiarizado, de hecho tengo una medio terminal, y por ahí iba a ir por ese lado. Pero se me complica un poco escapar a esto de básicamente relatar cómo se construye una, esto que decís. Es decir, las guitarras ya tienen tipos de encastres que se usan en determinado lugar y no se usan otros por una cuestión de fuerzas y de cómo se distribuyen. Es decir, básicamente va Por a ser eso digo, el trabajo 1 no tiene nada que ver con el trabajo 2. El trabajo 2 ustedes van a proponer lo que se les ocurra con respecto a una lógica de uso de encuentros y vínculos. El trabajo 1 es de investigación. Nosotros no te estamos pidiendo que inventes. Nosotros te estamos pidiendo que, si vas a trabajar con guitarras, analices cómo se construye una guitarra. No estamos pidiendo que mientan ni inventen nada. Está bien, está bien. Bueno. No, incluso no tiene que tener ninguna, no es que tiene que tener relación con lo que hagan en el trabajo 2, son 2 trabajos paralelos. O sea, vos podés Son 2 investigar trabajos guitarra diferentes. y en el que viene a ser un banco, por decir algo. Tampoco tiene que ser un banco, no importa. Lo que importa es acá aprender sobre vínculos de la madera. Pero suponte que elija hacer algo que sostenga y que parezca un banco. Pero vos investigaste sobre guitarras. No es que Lo tiene que sí estar relación nosotros con el vamos otro. a pedir es que la investigación no sea tampoco, y si hay, que es válido, porque lo dice el trabajo práctico, que ustedes pueden hablar de sus experiencias y eso, pero que no llevemos cosas particulares a información como si es la lógica y la general. Son particulares. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo en el trabajo de investigación es que las guitarras industrialmente se fabrican de una manera y muchas veces artesanalmente o en baja serie se modifican. Bueno, pero nosotros nuestro enfoque es industrial, es en serie. ¿Está claro? ¿Se entiende, Pablo? Para hacer esa pequeña salvedad y que no aparezcan como detalles en el informe, como que la guitarra se construye de X manera y en realidad eso es más de un proceso semi-artesanal y de un proceso en serie. De última, aclararlo, que quede bien clarificado en el informe. Está bien, entiendo. ¿Se entiende? De Porque todas digo, maneras, hay mucho de lutería, hay mucho cuestión de, y algo conocemos de esos procesos, hemos tenido ya
estudiantes que han hecho, gente conocida que trabaja en eso, y digo, hay pequeñas diferencias. Sí, realmente no las conozco. Iba a arriesgar a decir Bueno, pero por que eso los digo. encastres eran lo mismo, pero está bien. No estoy diciendo que los encastres sean iguales o no estoy diciéndote que lo que vos dijiste está bien o está mal. Digo que en la información que encuentres está buena esto de contrastarla Okay. con lo que se hace en serie a con lo que se hace artesanal. A eso es lo que voy, que uno pueda encontrar y en sus conclusiones sacar que tal vez en ciertas cosas hay diferencias. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien, bien. Incluso con el tema de instrumentos, bueno, un poco en sintonía con lo que dice Fede, la idea de que nosotros nos volquemos un poco más hacia lo industrial, no solo porque estamos en diseño industrial, sino porque lo que queremos reforzar acá no es que ustedes aprendan a fabricar guitarras, que si lo están haciendo me parece hermoso, de hecho yo toco la guitarra, me encanta, pero lo que quisiéramos es que utilicen esta investigación como un recurso para ustedes aprender sobre procesos tecnológicos industriales, que es la carrera, digamos. Con lo cual, de lo que encuentren, refuercen más la parte industrial que la parte artesanal. Okay. Profe. Hola. Hola. Habla. Bueno, yo quería, más que nada por lo ¿No tenés que cámara, fueron... Andrés? No, perdón, hoy no la pude conseguir. Voy a intentar para la próxima clase. Bueno, dale. Quería preguntar, porque me entró un poco de duda con el tema que elegí por cosas que fueron diciendo en la clase. Yo había elegido sillas, pero quería centrarme particularmente en una, tipo, no, me parecía muy global, sillas en sí. Entonces empecé a buscar y encontré la silla Tonet o silla número 14, que me llamó mucho la atención por el proceso de fabricación que en su época fue como una revolución, no sé cómo decirlo, pero como que fue un éxito, que bueno, fue el Fue una de... bisagra, a partir de 1890 lo que Claro. armaron esos dos hermanos fue con el curvado de la madera a través del vapor, fue generar una bisagra tecnológica respecto a cómo se ensambla una silla, que hasta uno hoy se siguen usando y haciendo un proceso similar. Sí, y además no lo que cambiaron solo ellos es fundamentalmente fue cómo exportar. O sea, ellos fueron diseñadores industriales pioneros sin creer serlo. Eran fabricantes, pero lo que hicieron de la manera en cómo desarmar, o sea, ellos exportaban las sillas en una cajita de 80 por 50 por 10 centímetros. O sea que revolucionaron el delivery, digamos, el traslado de mercadería entre un país y otro, a su vez del proceso productivo del curvado. Claro, por eso me No, porque a interesó su mucho el vez, tema. Quería lo saber que si lo que está bien. hicieron, Perdón que interrumpa un minuto, yo había pensado lo mismo, la silla Tonet. Buenísimo. bueno, lo que definimos es que ahí no solo hubo un cambio en la utilización de procesos y cambios en la transformación de la madera, digo, cómo se trabajó la madera, sino que ellos al producto lo llevaron a diseñar un sistema. Un sistema se denomina a un conjunto de piezas que en diferentes combinaciones, porque la misma silla se ofrecía con apoyabrazos y sin apoyabrazos. Entonces, hay toda una concepción que el producto es muy interesante estudiarlo y analizarlo. Digo, van a encontrar información y es un producto que pueden tranquilamente utilizarlo para el análisis, pero tiene que estar completo. Digo, la información está, hay que buscarla, pero está. Tipo de material, ¿por qué? Porque el tipo de material está pensado y se seleccionó en pos de esto que habla Patricio del curvado. Digo, realmente trabajaron como diseñadores industriales, sin serlos, creo. No lo eran, Yo, ¿no? profe, ponele, para orientarlo de esa forma, primero me fijé de qué madera le había hecho la silla, que es de haya maciza, y busqué como características de esa madera y por qué
eligió esa para esa técnica. Bueno, busqué información de eso y también encontré que en 2015 también la generación de Tonet hizo otro modelo de silla, pero cambiando la madera, que usó madera de fresno. Entonces quería como comparar las dos maderas y como ver diferencias, cosas así. No sé si está bien. Bueno, Hay a mucha ver, madera, sí, no es la única madera que se usa. En realidad ellos tenían exceso de haya y fundamentalmente lo que te acompaña en sí la madera es el grano que tiene y la parte resinosa que es escasa, digamos, en esa madera. La parte resinosa está escamada, digamos, no tiene las maderas que son muy resinosas complica curvarla porque la resina contrae y deforma y se rompe. Vos vas a ver que acá en Argentina se usa, por ejemplo, el guatambú, que no es la misma madera, pero que tiene características similares. O sea, no en cuanto a la estética del haya, sino en cuanto a su composición de grano. Y el fresno, bueno, es la madera que ellos tienen en República Checa para curvarlo. Tonet. ¿estamos? Bueno, nada, Para sí, ambos. era eso nada más. Gracias. Interesante el tema. Bueno, Sí, yo tenía sí, duda sí. entre si basarme en la 14 o hacer como un paneo general, porque yo por lo menos la que tengo más vista acá en Argentina es Sí, la la más 18. conocida. Eran con números, pero en realidad cualquiera que investiguen o cualquiera de la que encuentren es lo mismo porque o sea, en realidad el proceso era Es el similar. similar, sí. Claro. O sea, el proceso es el Por mismo, lo que eso, cambia es el diseño entre la 14 y la 18. La 14 es la que se hizo más famosa porque en realidad en más Argentina famosa, se usa pero mucho para porque bares, pero en en realidad en realidad, el mundo se usa como un montón. Sí, son unas cuantas, después lo que se 13, la 15. pensó, lo que se pensó es, más allá del producto, se pensó en un sistema. Entonces, eso es lo que reúne y de alguna manera unifica materialidad y proceso. Entonces, el porqué de que casi todas usan el curvado, el porqué casi todas usan esto, porque después respondía a que en el armado nos permitía armar un sinfín no digo un sinfín, pero varias tipologías de sillas. Sí, de hecho tenían hasta sillas de ruedas y sillas tipo camilla para llevar. Bueno, a ver, eso depende cómo lo quiera encarar cada uno. Pueden tomar como ícono o referencial en la 14 o hablar siempre desde el aspecto general de toda la línea Tonet. Listo, Eso queda a cada uno. bárbaro. Está bien, gracias. Hola, profe, Sí, yo decidí hablar del corcho. O sea, no estaba dentro de no estaba dentro de lo que ustedes habían dicho, pero había puesto una parte que decía proponer un tema. sí. Yo decidí hablar del corcho que sale del alcornoque, de la madera del alcornoque, que es de la familia de los quercus del roble. Empecé hablando, no lo terminé el trabajo porque entré en muchas dudas, pero empecé hablando básicamente de primero de dónde se localiza el alcornoque, las facilidades que tiene la madera, etcétera. No es Y madera, después, es corteza. es corteza, sí. No, es corteza, claro. Lo que Y pasa es que a mí lo que me parece que por ahí se desfocaliza un poco de la investigación, al menos de lo que nosotros queremos que ustedes profundicen en cuanto a conocimiento, respecto a que cómo lo vas o sea, la parte del proceso productivo de la obtención en sí y de la generación de objetos con corcho, no vas a profundizar vos conocimientos técnicos. No es que no vas a profundizar, sino que son dos procesos y o sea, es cortarlo y extraerlo, claro, cortarlo. eso les quería preguntar o sea, primero si estaba bien, y segundo, si, por ejemplo, si puedo hablar del piso de corcho, pero ya no sé si es algo aparte, porque tiene otro proceso, otro. A mí me parece que es un tema muy interesante, pero que no vas a profundizar los conocimientos que quisiéramos que profundicen en con este material, no con el material en sí, sino con la madera en sí.
me parece que te vas a quedar afuera de incorporar un montón de conocimientos respecto al proceso productivo en sí, de la madera. Ok. Listo. Claro, Por ahí me porque, parece que a está ver, buenísimo, si te interesa, como para que para que lo investigue, porque es un tema muy interesante, sobre todo la parte de sustentabilidad de eso, que por el corno que tarda 140 y pico años en crecer, es el único árbol de la tierra que es tan débil que necesita tener una corteza lo suficientemente grande como para que le deje pasar oxígeno y que no la ataquen bichos. Y nosotros se la extraemos y la usamos para nuestro propósito. Y además es el único material casi en la Tierra que tiene coeficiente de Poisson 0. O sea, vos lo podés apretar, digamos, para ponerlo simple, apretarlo durante un tiempo casi indeterminado y cuando lo soltás vuelve a su estado original. Esa elasticidad, ese coeficiente se mide. La mayoría de los materiales lo pierden, los que son elásticos, cualquier elastómero que se produzca por el hombre o cualquier otro material en la Tierra que sea elástico, cuando vos lo comprimís y luego lo soltás, nunca vuelve a su medida inicial, y el corcho sí. Y además, bueno, parte de la función que cumple la corteza, que es que deje pasar oxígeno, que protege y que deje pasar oxígeno, es por lo cual nosotros lo usamos para el vino. Más no nosotros, porque yo no produzco, pero digo, los que lo usan para el vino, deja levemente pasar oxígeno. Gran parte de su composición es oxígeno. O sea, el corcho uno lo ve, pero gran parte de su densidad, digamos, si uno corta una superficie, no me acuerdo cuál, pero tiene un gran porcentaje de aire, que eso lo hace elástico y que además le deja pasar, pero protege. La función es de proteger. O sea, la corteza esa, la función que tiene para con el árbol es protegerla. Y lo mismo hace con las bebidas que se usan. Es un tema súper interesante. Pero me parece que te va a quedar afuera, a mí por lo menos en lo personal, me parece que... y la cuestión más de procesos, porque, a ver, ¿cuánto uno puede profundizar en esto de que vos decís la construcción de pisos en corcho? Porque seguramente que lo que hacen es trabajar en plancha o en algún tipo de baldosón y no hay mucho más. Claro. Entonces, lo que te dice Patricio es, ¿cuánto ahí podemos hablar de procesos o de herramientas o a nivel, no lo sé? Me parece Bien. que... Ahora, Bueno, buenísimo. después con respecto, digo, lo que tiene de rico es el material. El material tiene mucha información. Bien. Sí. Sí, pero me faltaría un producto, así que no tendría como... Más que se entienda como producto, es la aplicación del mismo. ¿Se entiende? Ok. Del material. Que obviamente siempre nosotros lo estamos remitiendo a un objeto, pero lo importante es ver la aplicación del mismo, salvo que uno haga una salvedad y diga, bueno, voy a trabajar y voy a tratar de mostrar más de un objeto hecho por corcho. Y tal vez eso nos permite ampliar un poco más el abanico de procesos. Lo estoy pensando ahora. Claro, Porque y por ejemplo, tampoco es que lo tengo todo en mi cabeza. hay un montón de cosas que se puede hacer con corcho. Se usa desde ropa, los vinos, hasta productos automotrices, hasta en la NASA. ¿Puedo hablar como un poco de cada cosa? Como profundizar en los materiales y composiciones en cada... Lo que pasa es que esos temas están buenísimos, pero no es la idea del trabajo práctico. O sea, la idea, a ver, el trabajo práctico es una excusa para que ustedes se interioricen en procesos productivos, primero que conozcan sobre... Digo que el tema está buenísimo, pero el TP, digamos, el por qué nosotros le pedimos que ustedes hagan un trabajo práctico es para que ustedes conozcan el material y también cómo se trabajan los materiales. Entonces, en el corcho, si bien las aplicaciones que tiene son tan buenísimas, no te vas a llevar de este trabajo práctico conocimientos sobre procesos productivos para transformar la madera, que era la idea del trabajo práctico. Claro. Y lo único que me hace ruido en sí el material, que me parece fantástico, hermoso, y las aplicaciones que tienen son muy buenas, es que vos al final del trabajo práctico, si nosotros te preguntamos qué es una fresa, te preguntamos cómo se desbasta la madera, cómo se orienta el grano, cómo son los herramientales para trabajar la madera, probablemente vos no lo vayas a saber. Y nosotros nos vamos a caer con una astilla, bueno, usando el término de la madera. Porque no vas a incorporar esos conocimientos. Ahora, si a vos te interesa el tema mucho, o incluso ya le destinaste mucho tiempo, bueno, no sé, podríamos buscar la vuelta a Fede para ver cómo ella... No,
no hay problema, no. O sea, yo empecé a investigar para tener un tema para sacarme la duda en clase, pero temas para hablar hay miles, así que. Bueno, Hola, acá Pablo. ¿Se escucha? sí, Pablo. Ah, yo elegí el tema de los juguetes. Si tengo para compartir pantalla, Espera que estoy admitiendo gente, ahí te habilito para que compartas. dale. De los que fui encontrando, no todos Ya ahí tienen podés. encastre. ¿Cómo, Pablo? Que como de los juguetes que fui viendo, no todos tienen encastres entre sí. No sé si eso Claro. es. Porque, por ejemplo, están estos que son como animales que se encastran, pero para como romper, digamos, se arma de una placa de madera, se corta. Ujú. Después encontré otros, son estos que son de la Bauhaus, que también son como unos bloques para hacer formas. Sí. Después está el elefantito este, que está hecho también con un moldeado de un laminado de madera que se va Curvado. doblando con vapor. Sí, yo creo, Pablo, Y que el tema me es, parece que es el más rico a la hora de los procesos, porque no sé si sería un juguete, pero es como que se hace torneado, tiene como enganche de la pieza de arriba y la de abajo. a mí me parece que el tema está interesante, la- el faltante, digamos, de tecnología que tienen de manera individual se potencia de manera grupal. O sea, Claro, la investigación que vos estás llevando adelante, por lo que veo por las imágenes, te va a llevar a que vos expliques un poco de cada uno de esos procesos. O sea, tenés curvado, tenés cortado con fresa, tenés un montón de procesos tecnológicos para los cuales vos vas a leerlos, estudiarlos y volcarlos en el trabajo práctico. De manera individual, por ahí son simples, pero de manera grupal de cada uno de estos se va a Tocás todos profundizar los en la procesos. investigación. Claro, Claro. y yo fui como seleccionando más que es o menos válido, que digamos. sean Era tu duda, todos es válido. simples y vayan compensando la falencia uno del otro. Está bien. Podría ser Tal con este vez, muestreo. tal vez lo que podrías hacer sería una clasificación de objetos, ¿no? Por los procesos. Entonces, eso te ordena un poco que vos puedas decir, bueno, aquellos productos de juguete, estamos hablando de juguetes, aquellos juguetes fabricados por Torneado, aquellos trabajados por curvado de madera mediante matricería. Entonces, no solo te vas a encontrar con el elefantito, hay muchos otros tipos de juguetes que usan el mismo proceso. Entonces podés hacer como una identificación de qué objetos se agrupen por procesos. Y para hacer una salvedad, más allá que nosotros vemos en ese elefante o en algún otro producto un laminado, no es, a ver, la materia prima que se utiliza para eso es la lámina de 3 milímetros, no es la placa multilaminado que se compra como preelaborado como tablero. Una cosa Claro, es lo sí. ya construido y otra cosa que en realidad yo utilizo una lámina de madera de X espesor para poder curvarla y mediante X procesos, mediante X usos de resinas, bueno, eso lo vas a investigar vos, exacto, pero digo, en ese tipo de objetos hay aplicados muchas morfologías. Eso es uno, el elefantito es un ejemplo, pero digo, hay bicicletas, hay triciclos hechas con la misma tecnología.
Esto, quieras o no, más allá que es solo un corte, pero se está planteando acá una tecnología más reciente de lo que se utilizaba antes, porque por la luz que deja me parece que no es por fresa eso. Claro. Por lo que investigué está hecho de un solo bloque. Sí, pero el corte, El corte habría que ver cómo está hecho, digamos. bueno, Yo pensé porque que hay muchas era... maneras de cortar. Entonces, me parece que, a ver, si vos haces como un gran paneo y como que haces una clasificación de grupos por la tecnología que se usó, me parece que es re interesante y vas a tener un montón de recorrido, vas a ver un montón de procesos. Me parece que está bueno. Bueno, buenísimo. Entonces sigo con esto. Sí, sí. Si lo Gracias. mantenés, digo, con ese eje de investigación, sí. Ahora Buenísimo. sí, a ver, me refiero a que si te enfocás en un solo producto, ya no tiene sentido porque son procesos, salvo que encuentres un juguete que reúna todos estos Para todo. procesos. Entonces vos decís, está el curvado, está el torneado, está el encastrado y hay un sinfín de procesos. Bueno, genial. Gracias. No, no hay por qué. Bueno, ¿qué más? Hay muchos más todavía. Vamos. Hola, Hola. hola, sí. Bueno, lo que yo hoy he estado investigando es el mobiliario, pero el mobiliario exterior, o sea, una silla para el exterior, digamos, para el jardín. Entonces, lo que estuve buscando fueron diferentes tipos de maderas que fuesen resistentes a la humedad del sol para el exterior, digamos. Entonces encontré, por ejemplo, el roble, el castaño, el nogal, el cedro, la caoba y la teca, entre otros, ¿no? Porque hay un montón. Con la que me quedé fue con la teca, porque es una madera que es resistente a muchas plagas y a la vez es impermeable. Y después, también lo que pude encontrar es que en cuanto a sus características, el aceite que tiene la madera también impide la oxidación de los clavos y los tornillos. Entonces yo pensaba que si va a ser una silla que va a estar en el exterior, teniendo ya de por sí las cuestiones climáticas, está bueno que la madera capaz ayude a que no se pudra, no se rompa o no se astille tan rápido. A ver, Steffi, Sí. para entendernos, ¿por qué vos vas como tomando la decisión? Si en realidad el trabajo es de investigación, ustedes tienen que relevar y contarnos, en el caso que vos hayas planteado mobiliario exterior, perfecto, ahora, ¿por qué decís, me quedo con la teca? No, en realidad vos lo que nos tenés que contar es todas las diferentes maderas que se pueden usar en el exterior, si esas maderas necesitan de un proceso posterior de curado, de lo que sea, para que después hablar de los procesos que se utilizan para confeccionar los mobiliarios del exterior, porque tal vez necesitamos encuentros o encastres con mayor resistencia, ya que van a estar sometidos. Digo, no es que están diseñando un objeto, ustedes nos tienen que contar el mundo, diríamos, el mundillo del mobiliario para exterior. ¿Se entiende? Porque si no, eso que vos me estás contando pareciera que estás haciendo el trabajo práctico 2, el experimental, donde vos vas a tener que elegir un objeto, vas a decir qué encastres usás y qué madera utilizarías según el uso y función. Pues eso es el trabajo experimental. El trabajo 1, vos no tenés que contar sobre todo el mundo de los mobiliarios de exterior, que está bien, no digo que está mal. Ahora, no tenés que definir, sino nos tenés que contar. Entonces, en el caso de la madera, la teca, el roble, estos. Ahora, ¿cuáles son sus características? ¿Por qué se usa más uno que otro? ¿O por qué es más usado, tal vez, por una cuestión, o según la región, o según el país?
tal vez en Argentina quien fabrica ese tipo de mobiliario usa tal madera porque es la que tenemos acá, y en otro país se usa otra. Entonces, no es una cuestión solamente de restricciones técnicas o características de la madera, sino que tiene que ver con unas cuestiones más de uso de material regional, para no tener que traer de afuera, porque si no es más costoso, ¿se entiende? Sí. Sí, está bien, entonces, o sea, sería más enfocado a, como vos dijiste, todas las posibles maderas que se podrían llegar a utilizar para el mobiliario exterior, y los procesos que tienen que llevar esas maderas, o si tienen que llevar otro proceso extra, digamos. Claro, pero una es para que la madera cumpla con todas las características de bancarse la intemperie, pero a su vez después tenemos que saber, bueno, y ahí, si hay una gran cantidad de objetos, tal vez podemos poner como ejemplo uno, algún producto en el cual sea más complejo, y vas a tener que analizar e investigar sobre cómo se construye ese producto. Entonces, ¿cuáles son los procesos que se utilizan para una mesa plegable? Porque generalmente las mesas de exterior, de jardín, la mayoría o son plegables porque se usan para guardarse o para poder trasladarse, ¿se entiende? Tienen sus características particulares. Entonces, ¿qué se necesita para construir eso? ¿Cuáles son los encuentros que se utilizan? Más allá de que podamos agregar tornillería o algún tercer elemento como vínculo, pero lo importante es saber cómo se tuvo que transformar esa madera para poder construir una mesa, una silla, o para construir mesas y sillas. Pues tal vez los procesos son similares para todos. No lo sé, digo, eso es lo que vos vas a ir viendo a medida que vayas profundizando la investigación. Bueno, bien. Y en cuanto también, por ejemplo, si necesitan algún tipo de barniz o de pintura, eso también entraría. Claro, todo, sí. Si hay alguna terminación superficial, sí, claro. Y después, por ejemplo, bueno, en este caso, en el ejemplo de la teca, que por ejemplo no se utiliza la lura porque no es tan buena como la parte de adentro, que es el duramen. Eso también tendría que especificarlo por ahí por cada madera. Si la tenés a la info y la info, digo, de alguna manera está relacionada a lo que pedimos, sí, en ese caso estás hablando de una característica, de una cualidad en la cual el diseñador tiene que conocer de esa madera y saber cuál de todo el tronco, cuál es la zona que es importante para usarla. Sí, claro que sí, que es importante. Más en objetos que van a estar sometidos a la inclemencia de tiempo, porque puede que no los guarden, ¿se entiende? Porque para eso se piensa como un objeto en el exterior. Hay que tener un cierto cuidado, pero muchas veces el objeto mínimamente se tiene que bancar el sol, alguna lluvia. Está bien. Bueno, hasta ahí había llegado, entonces. Gracias. Bueno. Bien. ¿Quién más? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Julián. Yo este trabajo ya lo había encarado el año pasado y había hecho sobre guitarras. A ver si lo puedo compartir, aunque sea. Acá está. Y el único problema era que me había quedado un trabajo muy extenso. O sea, lo encaré hablando de la guitarra clásica al principio, introducí. Esto no sé si está un poco al cohete cuando hablo de las partes, donde también menciono maderas y demás. Mencioné su historia también, que no sé si es mucho. Hablé de los diferentes modelos todos, y después recién de las 8 o 10 hojas, creo, parto a hablar sobre las maderas. Al final tipo me quedó un montón demasiado extenso, creo, y no sé cómo acotarlo un poco. Y yo creo que lo que le falta al trabajo, la información la tenés. Lo que me parece que le falta elaboración. Elaboración por eso nosotros hemos sintetizado en 12 carillas, por lo menos, porque lo que los obliga es a no poner todo lo que encuentran, sino a clasificar,
a no directamente poner la imagen tal cual la tienen en internet, sino tal vez tienen que armar un cuadro y ese cuadro ponerlo adentro de... Porque vos acá me hablás del ébano, me hablás de... Tal vez yo haría un cuadro sinóptico en el cual diga tipo de madera y algo más que referencia a esa madera, porque se usan, las maderas se seleccionan según la parte a que va a ser usada, Claro, yo según el hice tipo eso, de fui guitarra que seleccionando cada madera y lo fui, digamos, ejemplificando a qué parte de la guitarra le corresponde y después de ahí lo Bueno, comparé pero eso en lo cómo se podría hace industrial y cómo se sintetizar, hace... ¿Cómo? pero lo podría sintetizar más en un cuadro, en el cual yo digo, la madera, se centro por el tipo de madera y salgo o lo relaciono por el uso que se le da según la parte de la pieza, o a lo mejor hay una madera que se usa solo para el cuerpo, pero nos da diferente resonancia. Entonces, se usan para diferentes tipos de guitarra. Claro. Entonces, antes de ponerte a escribir toda una carilla, tal vez hay que encontrar un poco más de información, secuenciar mucho más la cuestión de procesos y no contar tanto. Entonces, si yo encuentro el proceso breve, lo describo en pocas palabras y al lado encuentro una imagen de ese paso del proceso, queda mucho mejor, queda mucho más claro y es más, queda mucho más corto. Claro, eso fue lo que La me info ocurrió, la sino tenés. que puse muchísima información en el proceso de elaboración. Bueno, todo lo que la fue de info la madera y tenés. elaboración lo hice casi entero y quizás siento que es mucho al cohete. Bueno, ¿no? A eso es lo que voy. Yo creo que hay información, ahora hay que trabajar la información. Hay que armarla para que esto quede en un informe mucho más escueto y mucho más claro. Vuelvo a lo mismo. Nosotros somos diseñadores industriales, entonces tenemos que empezar a saber generar informes que tengan un equilibrio entre la imagen y el texto. No somos abogados que tal vez hacemos un texto y está todo escrito porque es importante la manera de cómo nosotros escribimos, sino que acá tiene que estar bien combinada. La imagen tiene que darnos la misma respuesta o se tiene que de alguna manera combinar con el texto. No tienen que trabajar ni solo imágenes, porque solo imágenes tampoco sirven, ni solo texto. Tiene que estar ese equilibrio. Bien, bárbaro. Entonces, capaz que ahí, más allá que tenés la información, falta algún esquema, falta algún cuadro, falta, no sé, digo, hay muchos elementos. Podemos hacer algún diagrama para explicar los procesos, capaz que podemos hacer un diagrama. Entonces ponemos inicio del proceso 1 tal, y aparece una imagen, proceso 2 tal, aparece la imagen y aparece una secuencia de las herramientas que se usan en ese proceso. No me pongo a escribir, no gasto tal vez 5 carillas en explicar el proceso y tal vez en un cuadro defino y sintetizo toda la información, porque combiné más de una información, la combiné dentro de ese cuadro. En ese cuadro, en vez de solo poner material, pongo material, o digo, se comienza con tal materia prima. Entonces, las escribo. El proceso lo definimos por su nombre, digo, corte. El corte de la materia prima, entonces yo voy ya entendiendo. Entonces, materia prima, se corta, ¿y con qué se corta? No me tengo que extender mucho más. Ahora, para hacer ese cuadro, tengo que tener toda esa información. Esa es la intención cuando nosotros decimos que hay que elaborarla, hay que trabajarla la información. Y que no queremos que lo que encuentran en internet lo copien y lo peguen. Pues no tiene sentido, porque no les va a alcanzar las 12 carillas. Bien, ¿quién más? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Para el tema de diseño mobiliario exterior, que es más o menos parecido a lo que quería elegir,
quería elegir el tema de los muelles. Sí. ¿Entra dentro de ese grupo como para poder investigar? Y no lo Ya sé, que desconozco de muelles. se En utiliza, realidad, a maderas ver, fuertes y... a ver, a ver, volvemos a lo mismo. Y esto que les quede grabado a todos. Cuando hablamos de las correcciones, de diseño y eso, siempre nos tienen que mostrar. Porque, a ver, hay un sinfín de temas. Vos me decís, Muelle, yo puedo conocer muy poco o me puedo hacer idea de cómo está construido un muelle. Ahora, tal vez yo en ese imaginario que tengo digo, y no, a mí no me parece que sea un producto importante o que tenga, y tal vez vos me decís, sí, bueno, yo lo único que pido es que me muestres la info. ¿Se entiende? Sí. Darme el tema por darme el tema y nosotros estamos seguros en los temas que dijimos como disparadores. Ahora, después el resto nos tienen que ayudar ustedes. Yo te digo, puede ser. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que después no se enojen con nosotros si pierden una semana investigando algo y la próxima clase le decimos no. ¿Se entiende? A eso es lo que voy. Desconozco del tema completo. Si vos me dieras un poco más de información, yo te podría decir, y puede andar. Ahora, en mi imaginario digo, es posible porque puedo empezar a entender que es una estructura, que está solicitado a cierto esfuerzo, entonces no es como construir una vivienda, pero mínimamente necesito de encuentros, de vínculos, de seleccionar la madera, pero no estoy seguro, Martín, no lo estoy seguro. Intentaré hacer el trabajo lo máximo posible para la semana que viene y ya presentarle la información. Pero más o menos sí, se usa estamos una madera semana fuerte atrasado. con un... Sí, lo sé. Bueno, se listo. usan maderas fuertes, tienen un tratamiento Pero madera fuerte, ¿a qué le llamamos madera fuerte? y se usan distintas maderas como el abeto, se usan, ¿cómo se llama? Maderas, sí, que sean normalmente que sean fuertes para soportar el agua y todo lo que viene siendo el sol. También tiene un Bueno, pero tratamiento para entonces que tal vez no es no se fuerte. infle. Tal vez tiene que ver con alguna característica de la madera que puede absorber o no la humedad, entonces puede estar constantemente en el agua y que su periodo o su proceso de putrefacción no sea tan rápido como es en otros tipos de madera. Sí, como si fuera, Ahora, no sé, con el pino, por ejemplo, digo, sí. tiene que haber contenido técnico, ¿estamos? Sí. Entonces, ante tu pregunta, para pasarla en limpio, no lo sé. Vos nos tendrías que convencer con la información que encuentres, pero no te puedo decir sí. Yo tendría que estar leyendo ahora algo de información para decirte sí, es viable, puede ser, va por ese camino. ¿Cómo lo podés encarar? Pues digo, muelle, ahora que hay muchos tipos de muelle, se construyen de muchas formas. La verdad, no lo sé. Ok. Bueno, muchísimas gracias. No hay por qué. ¿Qué más? Buenas, Pepe. No, habla. Daniela. Daniela. Yo había elegido el tema de las mesas. No tengo tanta información, pero más o menos ya tengo 3 carillas. Había encontrado información sobre su primer registro. También, buscando ahora, también encontré distintas maderas que se usan para distintos inmobiliarios. No encontré, digamos, hasta ahora muy específico en mesas, pero sí encontré como muebles cotidianos, ¿no? También había puesto las distintas transformaciones que había tenido mediante el tiempo, por ejemplo, en la época renacentista, en la Edad Media también, o los dos tipos que estaban entre el uso que le daban los romanos y los griegos, que estaban las mesas de comedor y las mesas de noche. También durante
el siglo XVII hasta el siglo XIX, que más o menos serían como se ven en la actualidad. También estuve poniendo la herramienta de explorar para dejar referencias en el pie de cada página para que más o menos concuerde un poco la información que estoy poniendo. Y también encontré procesos que llevan la madera hasta convertirse en una mesa. También quería ver si podía poner tipos de madera como en un cuadro o algo así para ir agregando distintos formatos al trabajo. Pero más o menos sería eso hasta ahora. A ver, bien, me parece que hay que ordenarlo un poquito porque en realidad cuando empieces a profundizar no vas a saber para dónde seguir. Es como que vas a decir, ¿y acá qué voy? ¿Para este lado? ¿Para aquel? ¿Qué camino tomo en cuanto a la investigación? A ver, vamos a tratar de ordenarnos un poco. Por ejemplo, vos podés trabajar con la mesa como producto, ¿verdad? Y esto de mínimamente hacer un breve recorrido histórico del producto. Tal vez lo interesante sería encontrar como diferentes estilos en el mobiliario, ¿no? Esto que vos hablás del renacentismo, bueno, te vas a encontrar que las mesas, digo, el mobiliario en general fue cambiando. Hay algunos que tienen mayor ornamentación, otros menos ornamentación, unos parecen más que son más racionales, las formas son más básicas, y en otros hay formas que hay un trabajo tal vez más de el artesano que de la producción en serie. Entonces me parece que ahí es donde vos tendrías que hacer hincapié y tratar de ver cómo son los procesos en serie, masivos, y tal vez cómo se fabrica, podría ser uno de los temas, digo. Yo tengo productos con gran ornamentación y que eran productos hechos por el artesano. Entonces, ese producto no lo vamos a analizar porque era un producto único, personalizado. ¿Se entiende? Ahora, hoy en día uno puede encontrarse con mobiliario que de alguna manera desde lo formal, desde el estilo, desde la forma, remite a ese tipo de objetos, pero están hechos con procesos en serie, industriales. ¿Se entiende? Entonces, tal vez ahí vos podrías hacer una relación y decir, yo voy a trabajar con este tipo de productos y voy a investigar el tipo de madera que se usaba y que se usa hoy. Entonces, esta extrapolación, esta comparativa de ver qué era antes y qué era hoy, puede servir como una guía. Porque, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Si no, tenemos que plantear, bueno, otra manera de plantear la investigación del mobiliario es desde la materialidad. Mobiliario de pino, mobiliario hecho en algarrobo, mobiliario hecho en tal madera. Eso también define muchas veces la tipología de los objetos. Eso también identifica tipos de encastres y vínculos que se usan y por ende también la morfología del producto. ¿Se entiende? Claro, entre parte de eso de las transformaciones estéticas que había puesto, también puse la de, como un ejemplo, el movimiento barroco, que comenzaban a tener piezas onduladas o curvadas, o en la renacentista que se empezaban a usar metales como oro para representar Bueno. el poder y la jerarquía. Está bien, pero lo que estoy tratando de guiarte es para que no quede un trabajo de investigación que casi estamos solamente describiendo objetos a través de la historia, y tal vez es mucha cantidad, ¿no? Nos vamos a encontrar con una cantidad enorme de variables y de tipologías de productos y no vamos a terminar nunca el análisis. Obviamente que no te va a alcanzar ni 12 carillas. Entonces, yo creo que uno puede hacer un breve repaso de los estilos que hay, nombrarlos nada más, ver, tal vez definirlos en características muy básicas
de qué era un estilo barroco, un estilo renacentista, lo que sea, nada más que definirlo y después decir, voy a trabajar con esto, por esto, por esto, por esto, y profundizar en lo que el trabajo práctico dice. Maderas y procesos. Y cómo se construye ese tipo de mobiliario. ¿Se entiende? O sea que debería elegir solamente un tipo de esas transformaciones para no estar buscando en todas. Y porque si no, no vas a terminar más. Porque si por cada estilo o movimiento vos vas a analizar la madera, vas a analizar la tipología, las construcciones, digo, qué encastres, porque, a ver, vamos a plantear algo bien que tenemos bien visible. Un mobiliario hecho en pino, los encuentros entre las piezas son bastante rudimentarios. Es como que son objetos casi sin una estética pensada, solamente se piensa en una estructura que cumpla la función y nada más. En cambio, en un estilo como son el estilo inglés, donde hay una curvatura de esas patas, donde uno no identifica muchas veces dónde empieza una pieza y dónde termina, o dónde empieza la otra, sino que el encastre está bien pensado y oculto. ¿Se entiende a lo que me refiero? Ahí es evidente y es claro que los procesos y los encastres en unos se pensaron mucho más que en otros. Entonces, ¿por cuál vamos a analizar? Si nos tenemos que poner a analizar estilo por estilo, no terminás más. Es extensísimo. Entonces, yo diría, me centro en uno, en una tipología de objeto, que tal vez no encierra solo mesas, sino que encierra mesas, sillas, roperos, estanterías, bayut, digo, todo lo que hacía a un estilo o a un movimiento. ¿Se entiende? Ok, voy a ir a buscar uno solo. Igual lo había hecho más como para hacer una generalidad de lo que era Pero que está bien, el tema. que está bien, porque a vos te sirvió ver el mundo de los objetos, ver el mundo de mobiliario. Ahora, tal vez tenemos que especificar porque si no, no vamos a llegar. Eso es, hay que recortar la investigación en este caso. Ok. Gracias, Bueno, profe. no, por favor. Profe, ¿le puedo hacer una especie de resumen de lo que entendí de la clase? O sea, que estaba plasmado en el trabajo práctico, pero me ayudó más a entenderlo ahora. Hay que dar un porqué del objeto en el sentido de, ¿cómo decirlo? Conclusión histórica, y centrarse, después de dar una breve explicación, en los procesos de fabricación y en la metodología de fabricación. ¿Puede ser? Y listo. Y algo que yo no entendí, que me quedó muy claro. En el caso de Daniela, yo también creo que voy a elegir mesas. Por ejemplo, estaría bien hacer un apartado. Por ejemplo, hay varios tipos de mesas. No es lo mismo, por ejemplo, un escritorio que una mesa ratona, que una mesa de comedor o que una mesa de trabajo. Todas son mesas, pero cumplen funciones distintas y no va a ser la misma madera para cada función que la mesa va a cumplir. ¿Eso también sería viable, por ejemplo? Sí. Ahora, vuelvo a lo mismo. Habría que ver en esta clasificación qué es lo que te permite tener más claridad en cuanto a lo que vas a analizar. A ver, yo puedo decir, voy a trabajar con mesas. Ahora, mesas, hay diferentes tipologías de mesas. Hay que ver si yo me quedo solo con mesas, tal vez te estoy diciendo lo contrario a lo que hablé recién con, ¿cómo era quién hablé recién? Daniela. Con Daniela, que le dije, bueno, tal vez vos tenés que recortar y si en vez de trabajar con mesa, trabajás con
un estilo de mobiliario, tenés que ver todos, ¿no? Ahora, en tu caso, si vos decís, me voy a centrar solo en mesas, sí tengo que hacer un paneo general de todo tipo de mesas y no quedarme solo con un estilo. ¿Se Claro, entiende lo claro, que entiendo. digo? Sí, sí, entiendo, Porque, entiendo. a ver, vos podés hacer el corte, pero los cortes hacen a cómo después yo encaro. Entonces, no es lo mismo cortar en el producto que cortar en el estilo o en el movimiento estilístico que estaban hablando. Entonces, yo puedo decir, si hablo desde el movimiento, voy a tratar de ver un paneo de todos los productos que eran parte de ese movimiento. En cambio, si yo me centro y hago el recorte en el producto, en el objeto y digo mesas, tal vez sí tengo que ver la variabilidad de mesas. Es Sí, sí, al entiendo, revés. profe. Bien. Pero bueno, Gracias. igual esto lo decimos porque tampoco estamos viendo el Claro, un informe. trabajo en sí. Obviamente que cuando nosotros veamos un texto redactado con imágenes y la corrección va a ser mucho más precisa. Eso es evidente que es así. Y que Sí, eso sí, es lo que va entiendo. a pasar el mes. Está, El martes próximo, el martes que viene, a partir de las 14, Patricio, lo vamos a hacer por foro. Abrimos el foro y vayan subiendo Sí, el trabajo ahí. sí, la semana que viene Vamos a vamos a abrir un... habilitar el foro a las 14 y que ahí vayan subiendo sus informes. Vamos a abrir un tema que se va a llamar corrección de trabajo práctico madera, y ahí van a ir subiendo ustedes informes. Quédense online si tienen preguntas concisas y básicas, por ejemplo, no encuentro tal cosa o lo que sea, que nosotros vamos a estar online para responderle. O sea, es como una especie de chat. Aquellos que suban trabajos en PDF, en Word, como lo estén armando, bueno, nos van a tener que dar un poco más de tiempo para que lo vayamos leyendo. Pero sí, es como un chat, es como el chat del Zoom, pero a través del campus. No sé si ya participaron en un foro. Bueno, es bastante didáctico, digamos. Tienen que loguearse en el campus, tienen que buscar la solapa de la clase, y ahí va a Se haber corta, una... Patri. Si no, ahora lo explicamos otra vez. ¿Se corta lo que digo? ¿Se corta? No, se corta porque ya estamos menos de un minuto. Ah, bueno, nos volvemos a loguear. Sí, así explicamos lo del foro. Dale. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve, profe. Bueno, debajo de lo que dice clases martes 13 de abril, ya está creado lo que dice foro corrección TPD número 1, clase 20 del 4. Ustedes hacen clic sobre ese icono y automáticamente los va a llevar a esto donde nosotros acá, la clase que viene, no ahora, vamos a añadir un nuevo tema. Entonces, cuando uno crea esto, ustedes van a entrar y van a empezar a responder sobre este tema que nosotros pusimos de debate. Todos los que entren van a clicar ahí y van a poder enviar su archivo. Tengan en cuenta que cuando ustedes crean esto, a ustedes les va a aparecer algo así, van a poner el asunto, van a poner envío el trabajo. Si ponen avanzada, les habilita para subir el archivo. ¿Está bien? Intenten subir un PDF, cosa de que es mucho menos, no pesa, entonces no va a impedir que digan, uy, profe, no lo puedo enviar porque me es pesado, porque muchas veces con fotos puede que empiece a tener más peso. Entonces, si lo convierten en PDF, lo suben acá, lo adjuntan acá y lo envían al foro. Pero recuerden, para que se les habilite esto, tienen que poner avanzada. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, se entendió. Bien. Y la otra noticia es que, viendo la cantidad que son, tanto en ambos turnos, el trabajo se va a hacer de a 2 personas. Entonces, háganse amiguitos
de alguien que ya conocen, no pueden, y este trabajo tranquilamente ustedes se pueden estar comunicando, enviándose mail y hacerlo en conjunto. ¿Está bien? 2 personas creemos ya suficiente, que puede simplificar un poco el trabajo en cuanto a tiempo y para hacerlo, y también nos va a permitir a nosotros mejorar la respuesta, porque si no se nos va a hacer muy dificultoso. Piensen que somos nosotros 2 los que estamos, así que para la clase que viene, arman su grupo, eligen si tienen temas diferentes, lo definen ustedes, digo, nosotros no nos vamos a meter en nada, y ustedes van a organizarse, y con que lo envíe uno del grupo es suficiente. Entonces nosotros, cuando envían el trabajo, ponemos respuesta, responder, y automáticamente, automáticamente lo que nos lleve a nosotros el tiempo para leerlo y para darles una devolución, pero es una respuesta automática. Enseguida, a los minutos, nosotros ponemos responder, le damos la respuesta, y ustedes tienen posibilidad de volver a repreguntar si hay alguna cosa que no lo entienden en la devolución. Por eso es interesante el foro. Y además, todos, como tienen acceso todos de entrar a ese foro, pueden ver el trabajo de otros compañeros, pueden ver las respuestas de otros compañeros, tal vez tienen el mismo tema, entonces dicen, ves, esto me sirve, me faltó ver esto, me faltó ver aquello, o no investigué esto. Entonces es interesante y es aconsejable que se fijen las respuestas de sus compañeros. ¿Está bien? Eso es lo que más nos importa del foro, que se puede compartir la información. Es visible para todos. ¿Dudas sobre práctico? Si alguien más quiere hablar, no sé. Y si no, damos por finalizada hoy la clase, si no hay dudas, y el próximo martes, a partir de las 2, empezamos a recibir en el foro los trabajos. Traten de ser, no digo puntuales, pero de no enviarlo muy sobre la hora de finalizar la cursada, porque nosotros a las 6 arrancamos con el turno noche. Entonces, si no damos respuesta es porque no llegamos a corregir. ¿Está claro? No esperemos todos a lo último. Consejo es, ni bien arranca, si ustedes hasta las 4 están enviando trabajo, no tenemos problema. Nos da suficiente tiempo para responder, porque lo que queremos es dar una buena respuesta. Entonces nos lleva un poco de tiempo. Darles una buena redacción, que entiendan, poner punto y coma donde corresponde, porque si lo hacemos apurado, no van a entender nada. ¿Está bien? Y siempre decíamos que la intención es, una vez que termina, si tenemos un tiempito, aunque sea de 1 hora, si a las 5 nos podemos conectar en un Zoom breve para decir, chicos, en general vimos que los trabajos le faltó tal cosa, hacemos como una conclusión general, eso está buenísimo porque ayuda a aclarar dudas. ¿Estamos? Ahora, si todos esperan a las 4 a mandar el trabajo, y es evidente que no vamos a llegar a corregir, porque empieza después otro turno. ¿Está claro? ¿Se entendió? Y así era como estaban planteados el cronograma, la estructura de la clase, así que tratemos de respetarlo. ¿Algo, Patri, para aclarar, para apuntarle a los chicos? No, lo único que profundizar un poco lo que dijimos más temprano, que era que digamos, que utilicen este espacio de la materia para aprender lo más que puedan de los materiales. Digamos. Acá no importa tanto el objeto, lo que a ustedes les gusta como objeto, lo que ustedes se familiaricen con el objeto, sí, porque les puede ser más divertido hacer la investigación. Pero lo importante de cada material que ustedes vayan viendo es que puedan aprender lo máximo que puedan. Entonces, utilicen, o sea, armen esa investigación pensando en eso, a ver cómo puedo yo aprender de lo que estoy haciendo, o sea, qué estoy aprendiendo de la madera. No es simplemente, el trabajo es una excusa, digamos, que sea 12, 15, 16 páginas, que haya más o menos información,
es solamente lo que ustedes nos van a mostrar a nosotros de lo que están haciendo. Pero lo importante en sí del trabajo es que ustedes logren aprender. Y nosotros, aunque no seamos expertos, sí los podemos ayudar mucho con cada una de las dudas que tengan ustedes y con los materiales que vayan estudiando. Con lo cual, úsennos, digo, la palabra no es usarnos, sino, digamos, compartan con nosotros todo lo que ustedes están investigando y traten de llevarse lo más que puedan de cada material. Ese es el único consejo que se me ocurre. Y si nadie tiene más dudas, damos por final. Si no hay más dudas, nos vemos el martes por el foro y si podemos hacer algún contacto por Zoom lo haremos, pero si no, recuerden enviar el archivo al foro. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Muy bien, Bueno. buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Buenas tardes, profesor.